Bienvenido a una reflexión sobre educación, la continuación de la anterior que mencioné al final el trabajo. Trabajo. Esta palabra tan grande y tan a veces de una manera muy singularmente abordada, tiene unos significados muy variados. Voy a abordarla desde dos concepciones en esta reflexión. La una es la concepción natural del trabajo, como una expresión de toda especie viva, por su sobrevivencia, por mantener su existencia sobre la tierra y de las sucesivas generaciones. Y la otra concepción, la social, que esa sí es exclusiva del ser humano. Veamos primero la natural, la que emerge de cada especie, todo aquello que hace cada individuo de cada especie por contribuir de manera natural, porque no hay escuelas en las demás especies, no hay la conciencia de futuro, no hay la conciencia de trabajo, simplemente es un impulso natural por la sobrevivencia. Es rutinaria. Mire las hormigas, los pájaros, los mamíferos. Cada especie tiene un trabajo incorporado a su existencia que le permite mantener a su grupo, a su familia y a la especie. Nuestra especie, que tiene una función maravillosa en la conciencia de la existencia humana, se plantea en el trabajo una visión de futuro, un propósito. El trabajo, pregúntele usted a sus padres, a sus abuelos, y usted mismo pregúntese los pensamientos que tiene asociados al trabajo que realiza y muy seguramente encontrará en su mente elementos de una conciencia de futuro para usted mismo, para su familia, para la sociedad, a veces para el mundo. Somos la especie privilegiada por tener autoconciencia de nuestra existencia, conciencia de nuestro entorno, conciencia del tiempo, conciencia de futuro y poder planear y poder poner al servicio de ese futuro nuestra creatividad. Piense en todo lo que la humanidad ha creado para mejorar la existencia, la experiencia de vivir en cada generación. Ese es exclusivamente nuestro y brota de nuestra naturaleza creadora y racional también. Es decir, en momentos actuamos con cierta rutina natural, sana por supuesto, hábitos, y de repente viene el acto creador que mejora lo que estamos haciendo, mejora un instrumento, algo para que las sociedades mejoren a su vez sus experiencias de vida. Esto es hermoso. Piense, por ejemplo, en el trabajo creador de la música, ese lenguaje universal que a todos alegra, a todos anima, decora bellamente la vida, la música, y es un trabajo natural. No estaba en ningún
plan de vida de ninguna especie crear la música. Surge como una maravillosa expresión de la creatividad humana, más todas las artes. Menciono la música por ser tan común. Ahora quiero ver la concepción social del trabajo, esa que ha creado la sociedad, pero más específicamente quienes nos han educado, quienes han construido esta historia y a quienes me he referido en anteriores reflexiones sobre este particular tema de educación. He mencionado aquí a Aristóteles porque tuvo una influencia prácticamente de 2000 años en el pensamiento de Occidente cristiano. Para Aristóteles el trabajo era propio del esclavo, porque él lo veía, él pensaba que lo que él veía era natural, que así era el mundo. Por supuesto que no tenía otras posibilidades de conocer más, pero el problema grande es por qué le creyeron a él, por qué le creyeron que la esclavitud era tan natural, que era una expresión propia de la existencia humana, y que el trabajador, o sea el esclavo, es una persona que solo necesita hacer unas cosas, que no necesita virtudes, así lo dijo. Es más, insinúa que ni siquiera necesita inteligencia. Mire ese contraste entre el trabajo natural como lo vemos en la existencia de la vida y esa que no es una moda. No estoy hablando de Aristóteles como una moda de un pensador que se le ocurre algo y dura unos cuantos años o décadas ese pensamiento como influyente. No, estoy hablando de una persona que influyó por 2000 años y especialmente en el cristianismo con su visión de la vida. Y mire esa similitud o ese paralelo que se puede hacer con la visión del trabajo del cristianismo en su génesis, de su texto dominante que es la Biblia. En el Génesis el trabajo nace como un castigo. Cuando Adán y Eva cometen el pecado original con el cual usted y yo nacimos, el trabajo como castigo. Junte usted esas dos, insisto, que no son modas, son educación profunda, educación duradera, educación continua, y encontrará una razón por la cual hoy esa concepción del trabajador es tan clara. Al trabajador prácticamente se lo menosprecia. En público se lo alaba. ¿Qué tal la frase de los gerentes y dueños de empresas cuando dicen que la gente es el principal activo de su empresa? Esas frases son para los cócteles, para las fiestas de Navidad, para lucirse como humanistas fallidos. Pero observemos cómo sus supervisores, sus gerentes, sus subgerentes tratan a las personas que trabajan, es decir, al trabajador. Aquí he mencionado los datos. En los Estados Unidos la quinta causa de muerte es la relación que tienen los jefes con los trabajadores. Eufemísticamente aquí le llamamos colaboradores pensando en que al cambiar el nombre el trato cambia. No, siguen siendo los mismos jefes que menosprecian al trabajador. Pregúntele a cualquier líder
de un equipo, ¿qué es lo más difícil? Y le va a decir la gente, pero desesperado muchas veces. No sabe qué hacer. En abstracto y en general habla maravillas del trabajo, de quien trabaja y del trabajador, pero en la vida cotidiana se desespera con el trabajador. Hoy en día con los millennials, hoy en día les dicen que son la generación de cristal, es decir, no hallan en el diccionario palabras para demostrar que el trabajador es una persona inconsciente, no comprometida. Esa es la concepción social del trabajo. Pero mira el contraste con la concepción natural. Dominó la concepción social, la creada por esos poderosos, que amparados en un filósofo que todavía se lo menciona como un genio influyente, y en un cristianismo que condena al primer hombre al trabajo por haber cometido un pecado. ¿Cuál cree usted que ha dominado entonces? ¿No cree usted que es necesaria una reconfiguración total del trabajo? Vuelvo a decir, no son modas. Aristóteles no es una moda, la Biblia no es una moda, son textos de rigor. El uno se lo consideró científico y el otro dictado por un Dios. Es importantísimo que le quitemos esa ambigüedad tan grosera, tan antipática a la palabra trabajo. Por un lado le dicen a las personas, qué bueno que tengas trabajo, es una bendición, qué suerte tienes. Muchos le dicen a otros, el objetivo de la vida es que otros trabajen para ti. Esa frase, mire usted, si la piensa unos segundos, todo el concepto social que hay ahí del trabajo, es decir, como el de Aristóteles, que otros trabajen para los que son libres, decía Aristóteles. El ser libre no puede trabajar, decía él. Y, insisto, no son modas. Hay que entonces cambiar esa ambigüedad. Y hoy tenemos suficientes elementos para comenzar a ver el trabajo de una manera realmente humana, al trabajador como un ser individual, poseedor de unos talentos singulares, que cada uno de ellos debe contribuir con esos talentos y no concebir al trabajador como un ser que debe toda la vida dedicarse a unas debilidades, a unas fallas o a unos pecados con los que nació o tiene. Y obviamente el verbo trabajar debemos destacarlo como la función más importante del ser humano, porque es en donde se realiza como ser humano. Gracias al trabajo, esta especie logró sobrevivir, imponerse, reproducirse, si se quiere también. Imagínense cómo se cuida a los bebés, si no es con toda una creatividad al servicio de la protección de los niños y de las niñas cuando estamos hablando de hace unos 100.000 años, por ejemplo. Hay que reconfigurar, volver a crear la concepción social del trabajo, porque la concepción natural está intacta, porque es propia precisamente de la vida. Ahí no tenemos mucho que ver los seres humanos. El trabajo es algo connatural a las especies. Volveremos sobre este importante punto, creo yo. Muchas gracias.